Ante todo, muy buenas tardes. Les saluda Guillermo Bustamante, líder de cronograma de la PMOA. Bienvenidos a esta nueva sesión de café. Esta sesión de café más o menos lo que buscan es poder compartir temas relevantes y muy útiles para el día a día de cada uno de nosotros como planners y obviamente como especialistas y profesionales vinculados a lo que viene a ser gestión de cronogramas. Rápidamente voy a dar las pautas de la reunión para dar paso al equipo de UKDT. Bueno, más o menos después de la presentación de UKDT, cuyo tema es análisis de data y el uso de esta data en el control de plazo. Después de esta presentación, que más o menos debería durar entre 15 a 20 minutos, vamos a proceder a contestar algunas preguntas que ustedes a lo largo de la presentación que se haga puedan ir surgiendo. Pueden, por favor, para ello usar la sección del chat, del Zoom, y bueno, yo voy a ir viendo las consultas que surjan. Entonces tenemos unos 15 a 20 minutos de exposición y después pasamos a la discusión y las atenciones de las preguntas que ustedes tengan. Sin más, Roberto, te doy el pase. Sí, muchas gracias, Guillermo. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Villalobos y yo soy parte del equipo de UKDT. Y hoy día tenemos una sesión en la cual cubriremos a grandes rasgos lo que cubre el concepto de data análisis y el uso en lo que es el control de plazos. Ricardo, la siguiente slide, por favor. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, nosotros vemos que en este momento estamos en lo que se denomina la cuarta revolución industrial, que es básicamente el ambiente cibernético. Estamos hablando de la Internet de las cosas, todo está de alguna manera cableado o conectado de manera inalámbrica. En este momento, la industria está cambiando y nos encontramos con tres conceptos generales. Tenemos el primero, que es el concepto físico a digital, donde capturamos información del mundo físico y creamos un registro digital de la misma. Digital a digital, que la información se interpreta utilizando análisis de datos, y acá analizamos escenarios para descubrir información relevante y que ésta nos permita tomar decisiones informadas. Y de digital a físico, traducimos estas decisiones informadas que se tomaron en el mundo digital a datos efectivos, estimulando acciones y cambios en el mundo físico. Y esto tiene mucha relevancia en lo que implica la interpretación de lo que nos está diciendo un cronograma y cómo tomamos decisiones con respecto a cambios en la ejecución de nuestros proyectos. Hay que tomar en cuenta que el uso de la Internet ha generado un crecimiento exponencial en la cantidad de datos que se manejan y se capturan. Las empresas están buscando generar una ventaja competitiva aplicando información y aplicando datos en la toma de decisiones estratégicas. Como yo lo mencioné anteriormente, estas decisiones se denominan decisiones informadas. Y se han generado muchas disciplinas y muchos conceptos hoy en día. Uno de ellos es lo que se llama data mining. Siguiente, por favor. Antes de ahondar un poco en la presentación, vamos a definir tres conceptos fundamentales. Dato. Dato es una representación simbólica, ya sea numérica, alfabética, algorítmica o espacial, de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Es un valor o referente que recibe el computador por diferentes medios. Los datos aisladamente pueden no contener información relevante. Y tenemos algunos ejemplos acá. Desde el punto de vista informático, dato se define como la suma de un atributo y un valor. Esto significa que 20 de por sí solo no es un dato, pero si decimos 20 metros cuadrados, 20 soles, 20 días, 20 grados, 20 personas, esto sí pasa a ser un dato. Información.
son hechos proporcionales o aprendidos, conocimiento obtenido mediante el estudio, análisis, comunicación, investigación o instrucción, basados en datos objetivos. Es valioso porque puede afectar el comportamiento, una decisión o el resultado de una tarea. Información, por ejemplo, es el porcentaje de avance, brecha económica o desviaciones en el plazo que vemos en los cronogramas. Y data análisis es el proceso de revisión, limpieza, transformación, integración y modelado de datos con el objetivo de descubrir información útil y relevante que apoyen el proceso de toma de decisiones informadas. Y para lograr esto, tenemos muchas técnicas. Dentro de ellas, las más conocidas son los diagramas de Ichikawa o los diagramas de espina de pescado, los análisis de ruta crítica, que usamos mucho en nuestros cronogramas en primavera, y las curvas de tendencia. Siguiente, por favor. Acá tenemos un ejemplo. Es un bosque. Si queremos saber cómo es un bosque, la idea es que no entremos inmediatamente a un bosque, ya que nos vamos a perder. Nos vamos a encontrar con muchas cosas y al entrar al bosque vamos a encontrar tanto detalle que vamos a tener un entendimiento bastante limitado de este. Siguiente, por favor. Lo que tenemos que hacer es tomar lo que se llama la visión de paracaídas. Vale decir, mirar el bosque desde arriba. De esta forma podemos entender dónde empieza, dónde termina, los caminos, qué áreas son más tupidas, qué áreas tienen mayor vegetación, dónde nos podemos encontrar con fuentes de aguas, etc. Este es un ejemplo bastante simplístico de a qué nos referimos cuando nos concentramos en el concepto de data analysis. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las principales funciones para el análisis de datos? Primero que todo, hay que tener clara cuál es la necesidad. Esto significa que hay que tener una capacidad de escucha, entendimiento y comunicación para aclarar y poder entender cuál es el objetivo del proyecto y qué es lo que el equipo necesita, y además saber quiénes son los especialistas de cada una de las funciones. Una tarea principal de un planificador es ser un comunicador eficiente. Revelar los datos existentes, conseguir los datos, entender dónde están los datos que necesitamos, de tal forma que podamos efectuar de manera eficiente nuestra evaluación. Transformar los datos en información. ¿Qué significa esto? Que debemos procesarlos, estructurarlos, modificarlos, de tal forma de que podamos obtener información relevante. Y para esto es importante que tengamos una cualidad muy importante que se denomina pensamiento crítico. Tenemos que generar una visualización de datos de una manera fácil y creativa. Como mencioné anteriormente, hoy en día tenemos tantos datos que nos ahogamos en ellos. Y por eso más adelante vamos a ver algunas herramientas que nos permiten simplificar la visualización de esta. Tenemos que plantear una solución propuesta basada en los datos. ¿Cómo hacemos esto? Sacando conclusiones. Por ejemplo, entender qué fue lo que sucedió en el pasado y cómo esto nos va a ayudar en el futuro. Esto nos va a ayudar a definir qué tipos de decisiones vamos a tomar que nos permita mejorar los resultados basado en lo que aprendimos, en lo que hemos realizado anteriormente. Si conseguimos todo esto, nos anticipamos y podemos modificar lo que sería nuestra conducta, procesos, estrategia, de tal manera que ayudemos al proyecto a conseguir ahorros, a terminar dentro de los plazos y a tener un proyecto exitoso. Siguiente, por favor.
Ahora que ya tenemos más o menos un concepto general de lo que es data analysis, vamos a verlo un poquito más enfocado en lo que es la disciplina de programación. Siguiente, por favor. Acá nosotros tenemos al francés Henri Poincaré. Él es considerado el padre de la teoría del caos. Es un personaje que vivió entre los años 1854 y 1912 y ha sido uno de los mejores matemáticos, ingenieros y físicos teóricos de todos los tiempos. O sea, todo lo que es el análisis de datos, como lo conocemos hoy en día, es básicamente su legado. Siguiente, por favor. Ruta crítica. Como planificadores, todos nosotros estamos familiarizados con este concepto. ¿Por qué estamos familiarizados? Porque es el estándar de la industria que usamos en todos los proyectos, incluyendo construcción, industria aeroespacial y de defensa, desarrollo de software e investigación, etc. El camino crítico es muy fácil de visualizar. ¿Por qué? Porque es el camino más largo del proyecto. Hay muchas aplicaciones hoy en día en el mercado que nos permiten utilizar el CPM, que es justamente el algoritmo que utiliza Primavera o Microsoft Project para calcular la ruta crítica más larga. Pero, ¿qué es lo que recomendamos nosotros? No solo ceñirse a la ruta crítica más larga, que es la que tiene una duración, una holgura total 0, sino que al menos analizar los 5 caminos críticos principales. Nosotros, además de analizar la ruta crítica primaria, debemos concentrarnos en la relación de recursos y la ruta crítica, además con las actividades asociadas y los rendimientos que estamos considerando para las actividades que caen dentro de estas 5 rutas críticas principales. Siguiente, por favor. Otra técnica que se utiliza bastante en lo que es análisis de datos son los diagramas de Ichikawa o los diagramas de espina de pescado. Dentro de la disciplina de planeamiento tenemos a concluir muy fácilmente con razones por las cuales tenemos atraso. Y acá tenemos un ejemplo de una planificación de obras deficiente. Y lo que hicimos acá con Agustín fue básicamente definir 5 aristas: diseño, personas, desarrollo, método y herramientas. Y lo que hicimos fue identificar posibles causas que estuvieran impactando en el déficit en las obras. Los objetivos principales de los diagramas de Ichikawa son identificar de manera visual la causa principal o la raíz de los problemas, identificar las interrelaciones entre los problemas y las posibles causas, clasificar y relacionar entre los distintos factores que afectan el resultado de un proceso, producto o servicio. Algo que yo tiendo a utilizar bastante cuando analizo un diagrama de espina de pescado o un Ichikawa es cada vez que identifico una causa, me pregunto 5 veces ¿por qué? Tengo un problema de rendimiento. ¿Por qué? Porque no tengo suficiente gente en obra. ¿Por qué? Y así sucesivamente, hasta que ya no tengo más respuestas para los por qué. Siguiente, por favor. Otra técnica que se utiliza bastante es la técnica del valor ganado. Acá no voy a cubrir mucho lo que es el valor ganado porque para eso tenemos otras guías y otros entrenamientos, pero sí voy a mencionar que para implementar una buena gestión del valor ganado se debe tener un buen cronograma. Vale decir, una buena carta Gantt, que permita simular impactos dinámicamente. Una buena WBS que sea adecuada para el proyecto. Que el 100% del alcance esté incluido en el cronograma. Que cada tarea tenga recursos asignados. Que las reglas de crédito y distribución de presupuestos sean claras y entendidas por todas las personas en la función de planeamiento.
y que el cronograma sea mantenido al día con respecto a la evolución del proyecto. Un cronograma que no está siendo mantenido al día no funciona. Un cronograma es el GPS que nos permite llegar a la fecha de culminación del proyecto. Siguiente, por favor. Acá tenemos un slide con un ejemplo de la quebrada de San Ildefonso y San Carlos. Acá vemos que en las últimas semanas se ha cumplido alrededor del 80% de las tareas que se han programado para las semanas siguientes. Lo cual, si nos basamos en lo que dice Lean Construction, está bien. El problema es que el contratista semanalmente programa pocas tareas. ¿Para qué? Para que no sea usado como un bate, como un martillo en contra de ellos, el cronograma a corto plazo, el programa trisemanal. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que el contratista no está haciendo la tarea como corresponde, que vale decir que es programar basado en lo que dice el cronograma de línea base, ciñéndose al cronograma línea base y planificando actividades de recuperación para volver a lo que se le aprobó inicialmente. Siguiente slide, por favor. Siguiente. Dentro de las herramientas que nosotros tenemos hoy en día en el mercado, hay muchas herramientas de visualización que nos permiten tabular y mostrar estos tableros de control de los datos y que nos permiten entender muy bien cómo estamos hoy en día. Lo que usamos nosotros en el proyecto es Power BI, que significa Business Intelligence o inteligencia de negocio. Cabe hacer mención que todas estas herramientas son tan buenas como la calidad de los datos, como la calidad de la información que está saliendo como resultado, como la calidad del análisis que estamos nosotros haciendo antes y después de que estemos desarrollando las distintas funciones y en el caso nuestro específicamente la tarea de planeamiento. Eso es básicamente lo que quería cubrir hoy en día. No sé si tienen alguna consulta o comentario o si les gustaría expandir un poco más en algún tema en específico. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Antes de dar el pase a los asistentes respecto a alguna consulta, pregunta o precisión que quiera que sean, creo que interesante lo que has compartido, Roberto. Me queda más allá de la última frase que mencionaste, es que obviamente la herramienta que usemos, la calidad de la herramienta o la eficiencia de la herramienta va a estar siempre en función a la calidad de los datos que manejemos. Me quedé con varios conceptos que me parecen importantes destacar ahora, previo a la participación de los planes que nos acompañan hoy. Hay varios conceptos importantes que creo que debemos llevarlo durante el día a día, ¿no? Por ejemplo, y algo muy importante, el tema de tomar decisiones informadas, de manera informada, ¿no? Eso es súper clave a nivel de seguimiento, del seguimiento que hacemos constante diariamente a nuestros cronogramas. De ahí, otro concepto que rescato y traigo nuevamente es el tema de la visión de paracaídas, ¿no? Creo que es una forma de ver, de plantearse cómo se va a trabajar, cómo se va a realizar el trabajo, considerando varios aspectos, ¿no? de lo que se quiere hacer y hasta dónde se quiere llegar. Creo que esto es muy válido respecto a la gestión de cronogramas. Y de ahí un tercer concepto, y antes de dar pase a los demás, tú mencionaste, Roberto, el tema de un planificador tiene que ser un comunicador eficiente, ¿no? Y creo que eso es lo que diariamente tenemos que reforzar, ¿no? No solamente
cuando tengamos los resultados después de cada actualización, sino creo que debemos fortalecer y desarrollar justamente esta habilidad, ¿no? De convertirnos como planes en buenos comunicadores, en comunicadores eficientes respecto a las actividades y roles que cumplimos. Finalmente, y ahí quizás Roberto o Ricardo, te pido quizás ampliar un poco más y orientarlo, por ejemplo, en estricto a lo que viene a ser actualización de cronogramas, el tema de pensamiento crítico. Por ejemplo, Roberto, tú que tienes muchos años de experiencia en planeamiento, igual que Ricardo, si pudieran darnos una precisión respecto al uso de esta frase, ¿no? De pensamiento crítico en su día a día, en el trabajo que están haciendo actualmente para el programa AR, ¿no? El tema de pensamiento crítico. Ricardo, ¿quieres explicarlo tú o yo? O Rodolfo también te vi en línea. No, puedes explicar. Bueno, básicamente no hay una sola herramienta que te permita analizar un cronograma y decir, este cronograma está bueno o está malo. Y es ahí donde entra en efecto lo que se llama el pensamiento crítico. Por eso es que nosotros tenemos el DCMA-14, que nosotros lo tradujimos a la guía de chequeo o el checklist de cronogramas. Tenemos las curvas S, tenemos las curvas de mano de obra, tenemos la narrativa de los cronogramas y tenemos un sinfín de otros chequeos que nosotros hacemos y que en conjunto nos dicen si un cronograma es ejecutable o no. Hay chequeos adicionales, por ejemplo, que en mi caso yo hago. Yo mantengo lo que es un análisis de erosión de holguras. ¿Qué significa eso? Cada mes yo hago un extracto en Excel y me genero una tabla pivota con rangos de holgura, porcentajes de actividades con una semana de holgura, de 1 a 2 semanas, 2 a 4, 4 a 8, más de 8 semanas. Esto me indica el nivel de criticidad que tiene mi cronograma en un periodo de tiempo. Y durante la evolución del proyecto voy viendo cómo ese nivel de criticidad va evolucionando. Y voy viendo si este efecto de tsunami se me está generando o no en el cronograma, porque muchas veces tú ves que las fechas de los hitos principales no se te mueven porque estás cambiando las relaciones de las actividades, porque estás acortando las duraciones remanentes, pero en estricto rigor tú estás eliminando las holguras que tienes dentro de las actividades y les estás agregando criticidad a tu proyecto que no tenía inicialmente. Eso es parte de lo que yo considero pensamiento crítico. O sea, tú analizas en un 360, en 360 grados tu cronograma. O sea, tú no te ciñes solamente al DCM14, a la curva S, a la curva de personal y a lo que te dice la narrativa. O sea, tú tratas de ver y pensar más allá y ver qué es lo que puede salir mal, qué riesgos pueden impactar la ejecución de un proyecto en específico que no estoy viendo hoy en día. Ricardo, Rodolfo, no sé si tienen algo más que agregar. No, yo estoy de acuerdo. Sí, sí, consigo también, Roberto, y algo importante también dentro del pensamiento crítico, que es un poco, digamos, cuestionar, digamos, el dato, ¿cierto? Justamente en el tema que estamos ahora en análisis de datos, justamente el cuestionar
una verdad que pueda provenir, por ejemplo, de parte de nuestros contratistas, ¿no? Digamos, algún tipo de pronóstico de avances o pronósticos de un forecast de personal que puedan contar ellos en los meses. Es un poco no quedarse simplemente en recibir la información y simplemente procesarla, sino empezarse a cuestionar: ¿es cierto lo que me está reportando? ¿Es cierto este forecast que me está proponiendo? ¿Qué restricciones tiene el contratista para que va a afrontar un frente de trabajo en la construcción? Entonces, existen, como bien ha mencionado, estas herramientas tipo Ishikawa, también la teoría de restricciones, en las cuales tú empiezas a valorar y empiezas a definir dentro de la cadena más larga de actividades dónde está el engranaje más lento, ¿cierto? En aquel engranaje donde puede haber un cuello de botella y te pueda causar y pueda mandar la velocidad de todo el tren de trabajo. Y es ahí donde este tipo de herramientas, donde tú analizas esos datos, te pueden ayudar muchísimo a empezar a encontrar soluciones, ¿no? Primero identificar problemas y luego por qué sucede esto, por qué aquello, ¿no? Y encontrar unas causas raíces. Entonces, va en mucha relación, justo lo que menciona Guillermo, de correlacionar el tema de data análisis con el pensamiento crítico. Yo le añadiría el tema de teoría de restricciones justamente para ayudarnos en ese análisis. Muchas gracias, Rodolfo, Roberto, Ricardo. Justo en lo que comentas ahí, Rodolfo, un poco para dar pase a las consultas, por favor, hay dos opciones: o mandan sus consultas por la sección del chat del Zoom, o en todo caso puedan levantar la mano para darles la palabra y puedan hacer sus consultas. Un poco hablando del tema de este pensamiento crítico, considerando un análisis 360, por ejemplo, a consideración de UK, por ejemplo, de los últimos 4 meses, después de los eventos o el proceso de actualización, estamos viendo varios retrasos ya en la ejecución de las actividades en los 3 sectores. Y cada vez ese retraso se va incrementando. Por ejemplo, en diciembre cerramos con un retraso más o menos en promedio de unas 22 semanas, ¿no? Y ahora al cierre de enero hemos incrementado esos 22 y estamos creo en promedio 25, 26 semanas, ¿no? Ahí Roberto, Rodolfo, Ricardo, obviamente ante ese hecho recae obviamente un análisis por parte de cada planner, de cada campeón, ¿no? Ahí ir viendo la forma de identificar las causas, ¿no? Causas que probablemente se puedan también, o mejor dicho, las causas que podamos tener algún control nosotros de planeamiento. ¿Qué herramientas o qué consejos podríamos darle a los planes respecto a... ¿Se están identificando ya retrasos? Estos retrasos mes a mes están incrementándose, ¿no? ¿Qué consejos a nivel de análisis para justamente el control de plazos podemos darle a los planners para mejorar, quizás en su momento alertar potencialmente el incremento de estos retrasos que se vienen dando mes a mes? ¿O cómo podríamos hacer desde planeamiento para darle un giro y poder de otra manera, no sé si la palabra es reducir, pero mitigar la presencia de esos retrasos, ¿no? Pero obviamente bajo el control de lo que viene a ser gestión de cronograma, porque obviamente hay una serie de causas vinculadas a esos retrasos que son multiprocesos, o en este caso multidimensional, por así llamarlo, ¿no? Mira, no hay una receta mágica que te podamos dar y que te digamos esta es la solución para evitar todo tipo de retraso. Hay que básicamente separarlos por categoría, ¿ya? Y dependiendo la etapa en la que se encuentre cada uno de los proyectos, por ejemplo, los proyectos de soluciones integrales, la mayoría de ellos se encuentran en la etapa de diseño. Los proyectos de educación, gran parte de ellos se encuentran en construcción en este minuto,
y en el caso de salud es un tema mixto. Entonces, la solución va a depender de dónde nos encontremos. En el caso de soluciones integrales, yo diría que básicamente nos enfoquemos en hacer una buena ingeniería y asegurarnos de que tengamos un buen diseño. Si bien es cierto, hay muchos permisos que no fueron considerados en la línea base y hay muchos plazos que no fueron considerados también en la línea base. Hay muchos requerimientos que no fueron considerados en la línea base y en estricto rigor eso te está impactando en la ejecución total del proyecto. En el caso de educación, nos encontramos que muchos de los alcances que fueron determinados en los estudios de ingeniería básica no corresponden a lo que en la práctica se terminó ejecutando. O sea, las causales son muchas, no hay una receta mágica que te podamos dar. O sea, lo que yo te puedo recomendar es que mantengamos los cronogramas en día. Y como decía Rodolfo, que los planners sean capaces de desafiar cualquier cronograma que les llegue actualizado a finales de mes. No porque el contratista diga, este es el porcentaje de avance y estas son las fechas, que lo tomen y lo pasen de izquierda a derecha, que lo revisen, que vean si hace sentido. Si nos hemos consumido el 50% del plazo y estamos un 15% completo y aún decimos que vamos a terminar en la fecha original, que seamos capaces de decirle, señor contratista, nos consumimos el 50% del plazo, ¿cómo es posible que en el plazo remanente vayamos a lograr un 85% de progreso, etcétera? Ricardo, Rodolfo, no sé si tienen algo más que agregar. Sim, para complementar, uma coisa importante também é pensar a diferença entre planeamento reativo e proativo. Hacer um cronograma que só está em uma hoja de papel e que está atualizando o cronograma e que não genera ações, não genera cambios na construção, não traz ventajas. Então, é importante ser proativo. O cronograma, as análises mensuais de progresso, semanais, tem que generar uma ação, tem que generar um cambio no projeto. Se o projeto está retrasado e o cronograma está mostrando essa desviação, o planner, ou então o gerente de projeto, tem que cobrar, requerir um plano de recuperação do contratista. Então, se o cronograma é só um cronograma, só uma hoja, que não serve para generar ações, não tem valor. Okay? Então, tem que ser um planeamento proativo. E uma outra coisa que também está sendo cada vez mais falada hoje em dia é bias de optimismo, optimist bias, que é todos temos uma tendência de pensar que vamos a cumprir as fechas, vamos a cumprir as durações. E isto, quando hacemos um programa, o contratista hace um programa, quizás eles também creem que vão a terminar em aquelas fechas. Pero são tantas as variáveis que podem afetar, impactar o programa, que já devemos pensar nisso, aunque não las sabemos neste momento, ou quando hacemos o programa, devemos pensar que vão haver muitas variáveis que vão impactá-lo. Então, já devemos fazer um programa com fechas mais realistas e quizás mais pessimistas. Porque uma coisa é certa, vão haver variáveis e vão haver impactos em nossas durações, em nossos cronogramas. Então, já devemos pensar nisso quando hacemos as durações e as atividades. Un tema constante es el cambio en la ejecución de los proyectos. Por eso es que es bastante importante, como yo lo mencioné durante la presentación, es mantener el cronograma vigente. Cuando nosotros armamos nuestra línea base, redactamos un documento que era una narrativa que indicaba la base del cronograma y todos nuestros supuestos. A lo largo de la ejecución del proyecto, estos van a ir cambiando. Nuestros rendimientos, nuestros frentes de trabajo, nuestros supuestos van a ir siendo modificados y lo que debemos ir haciendo es irlos ajustando. Tenemos que entender que nuestro cronograma es básicamente un GPS. ¿Y qué es lo que hace el GPS cuando nos encontramos con un accidente? Nos da vías alternativas, pero
el destino sigue siendo exactamente el mismo. O sea, el cronograma es exactamente el mismo concepto que un GPS. Nos vamos a encontrar con un accidente, nos vamos a encontrar con algo que no funciona, vamos a tener que tomar por la derecha, vamos a tener que tomar por la izquierda, darnos una vuelta en U, pero el destino sigue siendo exactamente el mismo. O sea, hay que mantenerlo vigente. Tenemos que mantenerlo actualizado, tenemos que asegurarnos que la narrativa refleje el plan de ejecución vigente, que nuestros supuestos, que ya no necesariamente son supuestos, sino que en algunos casos ya pasan a ser historia, o que en algunos casos ya pasan a ser conocimiento, porque ya sabemos que no son 4 frentes de trabajo, son 5 frentes de trabajo, etcétera. O sea, ya pasaron a ser realidad y hay que mantenerlos vigentes. Y eso nos permite tomar decisiones informadas y nos permite optimizar el programa. Como lo decía Ricardo, la tendencia es que nosotros seamos optimistas al momento de desarrollar cronogramas. Y eso es bastante común en nuestra profesión. Sí, exactamente. Gracias ahí a Roberto, Ricardo, Rodolfo. Tengo aquí una pregunta. Bueno, ayer Rodolfo nos ayudaba a contestarle a Karina. Karina, bienvenida nuevamente al programa AR. Jaime nos consulta, buenas tardes, ¿cuáles serían las condiciones del proyecto o requisitos que demanden un análisis de riesgos cuantitativo dentro del cronograma? Es decir, ¿de qué manera se puede integrar el análisis de riesgos que se lleva a cabo con el cronograma a manera de afinar, por ejemplo, los forecasts? Tengo entendido que el grupo de riesgos estaba trabajando con la PMO de ustedes generando un documento para hacer un QSRA. No sé cómo está desarrollado ese documento. Lo que yo te puedo responder en líneas generales es que en mi experiencia, nosotros trimestralmente hacíamos un QSRA y dentro del registro de riesgos manteníamos un vínculo con las actividades de primavera que eran afectadas por riesgos y oportunidades y corríamos un PRA, un Primavera Risk Analysis, para ver dónde estábamos en P80, que es lo que usábamos antiguamente para saber cuál es la fecha que tenía 80% de probabilidades para cumplir en el caso de milestone de término y de los hitos contractuales. El documento que están generando QSRA para el programa, desconozco en qué etapa se encuentra. Eso cae en la función de riesgo. Yo eso me encargo ahora como parte de la PMOAR y bueno, informo a los campeones en los siguientes días. Gracias, Jaime, por tu pregunta. Larisa, adelante. Buenas tardes. Sí, buenas tardes con todos. Soy planner del paquete 7. Mi consulta era específica. Por ejemplo, en CASMA y en RECOAI han cambiado algunas actividades, ¿no? Por ejemplo, en la línea base no se tenía el mejoramiento de suelos, en el caso de CASMA y RECOAI. En el caso de Yungar no se tenía, por ejemplo, las calzaduras, los muros de sostenimiento con las propiedades colindantes. Y entonces eso sería un cambio, el cual los contratistas sí lo están, en su actualización sí lo están colocando. Lógicamente no tiene valor ganado, pero ellos sí lo están colocando, ¿no? Cada mes. Lo que hacen se refleja en el cronograma. Pero ellos no tienen aceptado ningún evento compensable. Lo que han presentado está siendo rechazado por los gerentes. Y ahora, a mí me han pasado un memo en el que ya se han actualizado sus nuevos costos. Habiendo estos dos, sabiendo que se tienen más actividades de lo que no tenía la línea base y que los costos se han actualizado y esos sí han sido aceptados por los gerentes, es recomendable que solicite una nueva línea base para que refleje esas nuevas actividades y esos nuevos costos, pese a que en plazos no les están otorgando.
¿O qué me aconsejaría en esos casos? Se debiera hacer un ajuste a la línea base, porque el cronograma línea base y los costos tienen que estar alineados. En este momento tú tienes una desconexión. Tú acabas de mencionar que se aprobaron costos que están por encima de lo que está cargado en la línea base, ¿correcto? Correcto. Entonces hay una desconexión. Debiera gestionarse una modificación a la línea base, vale decir, la línea base anterior se debieran incorporar las actividades que representen este alcance sin modificar las fechas de culminación, sin modificar los hitos contractuales. Pese a que estén desfasados ya todos y que es inminente su incumplimiento. Sin importar que se estén desfasando con respecto a las fechas de término, ellos tienen que hacer calzar las actividades dentro de lo que establece el contrato. O sea, tú no estás aprobando un evento compensable que les modifique las fechas de término. Simplemente lo que tú estás normalizando es el tema de los costos. Correcto, entonces sí sería recomendable que solicitar al contratista que ingrese una nueva línea base, ¿correcto? Que actualice. Que básicamente que tomen la línea base aprobada y que incorporen las actividades que reflejen el alcance por los costos nuevos aprobados. Y ahí tienes que tener mucho cuidado que no te pasen gato por liebre, o sea, que no te estén modificando las fechas. Sí, tienes que estar ahí con tu lupa, Microscopio. revisando, sí, un microscopio, mejor dicho, exactamente. Gracias, Larissa. Gracias. Una última pregunta ya para ir cerrando ya esta sesión de café. Gracias, Pablo Luyo. Recuerdo que eres de Soluciones Integrales. Ok, a ver. Dice aquí. Gracias por la sesión. Para los nuevos, nos es muy útil. Esa es la idea de la sesión de café, Pablo. En mi caso tengo una consulta. A ver. Sobre el primavera. ¿Existe alguna forma de cambiar el idioma primavera? Ok. En AR. Recientemente lo instalé, pero ahora no puedo cambiar el idioma. Hay un tema ahí de configuraciones, ¿cierto? Como ha sido concebido el programa. No sé si Roberto puede dar mayor detalle al respecto. A nivel Sí, de configuración. hay una forma en los user preferences, no me acuerdo en este minuto. Yo creo que la persona más idónea para responder esto sería Rob Neal. Él tiene mucho más conocimientos técnicos de primavera que los que tengo yo en este minuto. Yo Pablo, siempre lo usaba en sí. inglés. Pablo, hagamos algo. Yo voy a mandarle un correo a Rob, te copio y vamos coordinando ahí para que Rob nos pueda ayudar, te pueda ayudar en específico a tu consulta. Y en todo caso, si alguien más lo necesita, nos hace presente vía su campeón y lo hacemos. Pues Roberto, Ricardo, Rodolfo, muchas gracias. Ya con esta última participación vamos cerrando esta sesión de café. Creo que es una sesión de café bastante interesante. Creo que hemos resaltado algunos conceptos básicos que en realidad deberían estar incorporados y tendríamos como planners que apropiarnos de manera diaria, no para hacer nuestro trabajo. Muchas gracias, Guillermo. Te voy a hacer llegar las diapositivas para que las coloquen en modo. Perfecto, Roberto. Nuevamente gracias, Roberto, Ricardo, Rodolfo, y nuevamente a todos, gracias por participar y por su tiempo dedicado a esta sesión. Muchas gracias.